Del 5 al 8 de octubre tendrá lugar en Sevilla el Congreso Nacional de Semergen. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con el programa científico? Bueno, como en todos los congresos nacionales de Semergen, y en todos los congresos y jornadas que realiza Semergen, el objetivo fundamental es mejorar las competencias profesionales de los médicos de atención primaria de España, fundamentalmente de nuestros socios, pero también de todos los que se acercan a nuestros congresos, que son muchos, son congresos muy masivos, los nacionales sobre todo, especialmente. Una de las cosas que se buscan con el congreso es que sea ilusionante y atractivo y que busque la excelencia. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, esto se consigue con bastante trabajo y bastante colaboración de mucha gente, especialmente de la gente de los grupos de trabajo de Semergen, que aportan ideas, realizan los talleres, son docentes, y con eso conseguimos un programa que ilusiona porque, digamos, abarca todas las competencias del médico de familia y busca la excelencia porque estamos en la actualización, en la innovación, en la mejora continua de esas competencias profesionales que tiene que desarrollar el médico de familia. ¿Cuáles son las áreas principales o las más destacadas que van a formar parte de ese contenido científico del Congreso? Bueno, eso es un poco complicado porque son muchas. Es decir, los médicos de familia somos médicos de personas, pero como somos personas de toda la persona, y entonces eso significa muchas áreas de interés. Lógicamente va a haber mucha intensidad en áreas como la cardiovascular o como la diabetes, que son enfermedades muy prevalentes y que afectan mucho y están todos los días, forman parte de nuestra consulta diaria, pero también vamos a tocar temas como la humanización en la asistencia, como la prevención del suicidio, como los documentos legales, como ética, la valoración de la ley de eutanasia. Es decir, vamos a abarcar, ya le digo, todas las competencias y también esas competencias que muchas veces se tratan poco o se tratan menos en los congresos, en la jornada o en las actividades de formación continuada. Habla precisamente de la humanización de la medicina. ¿Se advierte una deshumanización de la medicina o de los médicos? Sí, no podemos olvidar que la alta presión asistencial a la que están sometidos los médicos de familia puede hacer que esa medicina cercana, esa medicina centrada en la persona, sea difícil de practicar, ¿no? Por lo tanto, hay que volver a recordar a los médicos de familia la necesidad de, como hemos dicho antes, de ser médicos de personas en toda su integridad. ¿Y cómo se consigue esa humanización? Pues se consigue haciendo una asistencia orientada a la persona, es decir, atendiendo tanto la esfera biológica como la esfera psicológica, como la esfera social y también, como no, con la esfera espiritual, es decir, esa atención bio, psico, socio, eco-espiritual. ¿Qué peso ha tenido la COVID en el contenido científico del Congreso? Bueno, por supuesto, vamos a hablar de COVID, pero este congreso se plantea como un congreso ya post-COVID. Es decir, la COVID está normalizada y pues ha tenido mucha difusión de contenido científico en otras jornadas y nosotros vamos a hablar de un aspecto que ahora es el que prima en la atención primaria, que es la COVID persistente. Tenemos un taller de manejo del COVID persistente que realmente es problemático porque no se sabe mucho de por qué se produce, no se sabe mucho cómo tratarlo y por lo tanto creo que es un área importante para hacer. Es verdad que la atención primaria ya venía arrastrando una serie de carencias desde antes de la COVID, pero la situación tan dura que se ha vivido ha mellado aún más la ilusión de los médicos. ¿Podrán recuperarla en este congreso? Bueno, esperemos que sí. Es decir, lo que se trata siempre es de convertir esas debilidades, esas amenazas que ha generado la pandemia COVID y los problemas que ya arrastraba el sistema sanitario en España en general y que con la COVID han trastabillado todavía, han tensionado todavía más esto, es convertir esas debilidades y esas amenazas en oportunidades, ¿no? Y de esto es lo que se trata. Con la COVID hemos sufrido mucha tensión, pero también hemos aprendido mucho. Por ejemplo, hemos aprendido a desarrollar mucho la teleconsulta, la consulta telefónica, otras maneras de asistencia. Por lo tanto, yo creo que este congreso puede dar pie a que transformemos esto en oportunidades de mejora. Entonces entiendo que la teleconsulta ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse, eso es evidente. Es decir, ahora mismo
cualquier consulta de atención primaria no existe si no existe una teleconsulta, en este momento telefónica, y ya dentro de poco tiempo pues ya será consulta virtual con pantalla viendo a la persona. Pero ahora mismo hay más demanda, por lo menos en nuestro ámbito, hay más demanda de consulta telefónica que de consulta presencial. Es algo curioso, es decir, si ahora miramos la lista de espera en consulta telefónica, en consulta virtual, la de consulta telefónica es más larga. La gente se ha acostumbrado también a manejar y a resolver sus problemas de salud a través del teléfono, ¿no? ¿Cree que el ciudadano, el paciente, ya ha vuelto a recuperar ese contacto con el médico de familia que tenía antes de la pandemia, o todavía hay un proceso y un camino que recorrer? Bueno, yo creo que no es que estamos en una situación diferente, en la situación en que el ciudadano puede elegir entre una atención personal, presencial, y una atención telemática. Bueno, es una opción del ciudadano que ayuda tanto al ciudadano porque le facilita su atención, como al médico, que permite una atención más variada y ordenar de una manera quizá más ágil su consulta, ¿no? ¿La atención primaria se enfoca ahora desde una nueva época, una nueva forma de atender al paciente? Bueno, yo creo que es una oportunidad. Como decía antes, es decir, la pandemia nos ha fastidiado mucho, nos ha hecho mucho daño, pero también nos ha creado oportunidades. La consulta telemática es una oportunidad, y es una oportunidad también de desarrollar pues procedimientos de atención, de cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de manera segura. Es decir, en este sentido, ya durante la pandemia yo mismo estuve trabajando en protocolos de atención telefónica a pacientes COVID, con mi empresa, que es el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Y desarrollamos pues estas estrategias de comunicación, este tipo de preguntas, este tipo digamos, de lista de chequeos para que no se nos olvide nada, para que la atención sea segura, para que todo esté correcto, ¿no? Y esto pues, yo creo que es una oportunidad, ¿no? No cambia. Yo creo que puede ser interesante. En la conferencia precongresual, antes del Congreso, se va a analizar la situación de la medicina de familia en el sistema de salud. Si le pregunto a usted cuál es la situación de la medicina de familia en el sistema de salud. Pues es una situación complicada. Una situación complicada. Vamos, esto es un juicio personal, y no represento a nadie, sino solo a Francisco Atienza en lo que voy a comentar ahora. Es decir, la situación es complicada porque creo que hay un problema en la sociedad, o en una parte de la sociedad, sobre entender qué es la medicina de familia, y yo esto siempre lo comparo con que ahora mismo tenemos dos tipos de demandas. La demanda tradicional del médico, del paciente que quiere ver a su médico y que quiere que lo vea su médico y que tener continuidad con la asistencia, y no le importa a lo mejor esperar un día o dos, o ahora que hemos estado de vacaciones, espere a que venga de vacaciones, porque quiero que me vea mi médico. Es decir, quiero un proveedor de servicios sanitarios con continuidad. Pero también tenemos una demanda de gente que no quiere esto, que lo único que quiere es que la atiendan rápidamente, sea quien sea, no le importa este tema, ¿no? Esto es una situación complicada para la primaria, porque la atención primaria es una atención longitudinal, una atención de persona a persona. Por lo tanto, el modelo de atención de hipermercado, voy, compro y me da igual, pues no casa mucho, ¿no? Y eso es una amenaza que habrá que manejar. Y tenemos un segundo problema importante, que es el déficit de profesionales. Es decir, no hay médicos de atención primaria, por distintas razones, porque los hemos maltratado por los contratos que se han realizado, por las condiciones de trabajo, y sobre todo pues porque tenemos una competencia a nivel, por lo menos europeo, muy importante. Entonces, si no sabemos enganchar a los médicos de atención primaria para que se queden en este país, es que se van a ir. Y se van unos 3.000 todos los años. Te comentaba antes de empezar la entrevista que yo vengo de Francia, pero vengo de Francia porque he estado con un amigo mío, muy amigo mío de toda la carrera, que está trabajando en Francia, es decir, que fue de los que se fue. Claro, la competencia de Francia, de Irlanda, de Suecia, de Noruega, de Alemania, del Reino Unido,
es tremenda. Por lo tanto, cuando las nuevas generaciones de médicos de familia salen y se encuentran las distintas alternativas, pues ahí tenemos un problema. Y ese es un problema que los médicos no podemos resolver. Eso es un problema de gestión política. Está claro. De condiciones de trabajo, fundamentalmente. ¿Qué podemos hacer para conseguir que la vocación de medicina de familia vuelva a estar ahí? Vale, yo creo que eso pasa por una serie de cuestiones. La primera es prestigiar al médico de familia. Y no se prestigia al médico de familia cuando da igual quién pase una consulta de medicina de familia. Es decir, me parece un error que cualquiera sin títulos, cualquiera recién terminado, cualquiera pueda pasar una consulta de atención primaria. Eso es desprestigiar la atención primaria. Es decir, a nadie se le ocurre que un recién terminado haga una operación de cirugía cardíaca. Nadie se le ocurre. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, la atención primaria es una especialidad, además compleja, que requiere una formación importante. Si la desprestigiamos, pues estamos empezando a acabar con ella. La segunda cuestión es condiciones de trabajo aceptables. Es decir, no es aceptable 80, 90 personas al día. Esto no hay quien lo soporte. No se puede soportar, entre otras cosas, porque no se está dando la atención necesaria. Entonces, esto hay que controlarlo, sobre todo cuando las demandas no son justificadas. Porque hay muchas veces que si el paciente está enfermo, el médico lo va a atender. Pero hay muchísimas demandas que no están justificadas o que podrían gestionarse de otra manera, pero puede que no haya voluntad política de hacerlo. Por lo tanto, condiciones de trabajo en las que incluye el sueldo, es decir, comparar, y vamos a decir cifras, es decir, comparar un promedio de menos de 3.000 euros frente a los 18.000 euros que ofrecen en Francia, pues es complicado. Por lo tanto, condiciones de trabajo, sueldo y prestigio son los elementos clave. Pues muchas gracias, doctor Francisco Atienza, por sentarse con nosotros en Medicina Responsable. Pues gracias a ustedes por invitarme.